Buenos días a todas, todos y todes. Bienvenidos al segundo día del 10º aniversario del Seminario Permanente de Antropología del Derecho. El día de hoy nos acompaña la doctora Mónica Luna, quien nos va a dar la conferencia sobre Antropología del Derecho con enfoque de género para casos de violencia feminicida. Al finalizar su presentación, nos acompañará la doctora Fabiola Sevilla, a quien más adelante presentaré para compartirnos su relatoría respecto a esta conferencia y finalmente daremos un espacio para preguntas y comentarios del público, ya sea quienes nos acompañen desde el seminario web a través de Zoom, la transmisión en vivo en las diferentes páginas de Facebook del SPAD y del Colegio de Jalisco y también pues quienes nos acompañan presencialmente. Ahora procederé a leer la semblanza de la doctora Mónica Luna. La doctora Mónica Adriana Luna Blanco es profesora investigadora en el Colegio de San Luis AC, coordinadora del programa de estudios antropológicos y coordinadora general del Laboratorio de Antropología Aplicada para la Atención de Violencia Feminicida y Feminicidio. Destaca en su labor de antropóloga como aplicada al ser pionera en la realización de peritajes antropológicos en casos de violencia feminicida en Chiapas desde el 2016 y en San Luis Potosí a partir del 2021. Es antropóloga de licenciatura por la Universidad Autónoma de Querétaro y de maestría por el Colegio de San Luis AC. Doctora en Ciencias en Ecología y Desarrollo Sustentable con orientación en Población, Ambiente y Salud del Colegio de la Frontera Sur. También es integrante del Foro Latinoamericano de Antropología del Derecho e integrante del Sistema Nacional de Investigadoras del Nivel 1 desde el 2016. Se ha especializado en temas de antropología del cuerpo, la antropología médica y de las violencias, siendo estas las temáticas sobre las que se ha enfocado en su investigación académica y aplicada desde el enfoque de género, con énfasis en las violencias feminicidas con población indígena y mestiza. Le cedo la palabra, doctora. Bienvenida. Muchas gracias, Atena. Buenos días a todas las personas que nos acompañan. Voy a compartir mi pantalla y van a ver la primer parte ahí detenida un poquito en lo que leo una cuartillita que preparé y luego procedo a ir ya siguiendo con el PowerPoint para que no se esperen, digan, es que no avanza, ¿no? Es que es así. Entonces voy a compartir. Eh, bueno, más bien empiezo así, para que no se me junte. Pues buenos días a todas las personas que nos acompañan. Muchas gracias por estar con nosotros en la segunda jornada de esta celebración del 10º aniversario del SPAD. Y es un honor junto con mis colegas coordinadoras ser parte de este esfuerzo que iniciaron en el 2015 otras y otros colegas. A quienes también pues hay que reconocer su esfuerzo y su entusiasmo para iniciarlo. A mí me corresponde abordar la temática respecto a los vínculos entre la antropología del derecho con enfoque de género en temáticas de violencia feminicida. Actualmente imparto el seminario de investigación en la maestría de Antropología Social en el Colegio de San Luis y una discusión que ha estado permeando este mes y medio de clases que ya llevamos ha sido plantear la discusión eterna de objetividad contra subjetividad de quien investiga y los sesgos, también entre comillas, que conlleva la elección de nuestros temas de investigación. Además de estar impartiendo este seminario, tuve la fortuna hace unos días, hace unas semanas más bien, de poder ir a la Facultad de Filosofía de la Autónoma de Querétaro, donde estudié mi licenciatura, y conversar con quien ha sido una de mis mejores maestras antropólogas, la doctora Beatriz Utrilla, quien me preguntó si era feliz con mi elección de haber estudiado antropología y mi respuesta fue sí, sin dudarlo. Cuando llegué a Querétaro a estudiar antropología, yo ya venía de haber estado 1 año y medio en las comunidades de Chiapas, cuando la mal llamada guerra de baja intensidad contra las comunidades zapatistas estaba en su apogeo. Ahí me permitieron caminar con las mujeres y los niños y niñas, conocer sus comunidades, la selva, las montañas. También me permitieron conocer el lodo, la pobreza, la enfermedad, el miedo con los vuelos rasantes de los helicópteros artillados. A la par, también pude conocer los esfuerzos de la diócesis de San Cristóbal, con Tatic Samuel a la cabeza, y las múltiples organizaciones no gubernamentales que proliferaron en la zona, mientras hubo financiamiento extranjero que la sostuviera. En esos años, 1997-98, yo no sabía qué cosa era el género,
tampoco sabía qué cosa era el feminismo, pero no dejaba de observar cómo los esfuerzos locales e internacionales daban por hecho lo que las mujeres necesitaban, sin realmente preguntarles. Tampoco pude dejar de observar y dolerme cómo la violencia contra las mujeres se replicaba en todos los ámbitos, de todas las formas que hoy la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia podemos nombrar por modalidades y tipos, pero en esos momentos no era posible identificarla de esas maneras. No importaba si la comunidad era zapatista o no, católica o no, las violencias contra niñas y mujeres se vivían cotidianamente. Y, por ejemplo, en la ciudad de San Cristóbal, las violencias sexuales contra todas las mujeres locales y turistas eran más que sabidas. Así, a mi regreso a San Luis Potosí, supe que no quería estudiar derecho, irónicamente, ¿verdad? Sino antropología, y que mi intención de hacerlo no era para generar solamente etnografías de pueblos y comunidades, sino que quería enfocar mi trabajo en la antropología aplicada con mujeres y niñas. Si bien la antropología tiene un pasado colonialista, también es una ciencia noble porque nos permite elegir con toda subjetividad habitada las temáticas en las cuales queremos enfocarnos. Llevo los últimos 11 años dedicada al estudio de las violencias de género y feminicidio, de los cuales 8 ya han sido como perita en antropología con perspectiva de género para casos de muertes violentas y feminicidio. Y sobre este vínculo entre el derecho y la antropología, en una temática muy específica, es que les voy a compartir esta mañana. Y ahora sí, voy con mi presentación. Atena, ¿me puedes indicar cuando esté mi pantalla ya con la presentación completa? Ya está, doctor. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces, vamos a hablar de cómo es que he trabajado este enfoque de las periciales en antropología con perspectiva de género en este diálogo con la antropología del derecho. Primero les voy a platicar qué son las periciales como una información general y para quienes no tengan una mayor referencia a esto, ¿no? Una pericial es un documento o un informe que elabora un experto en un tema respecto a un hecho muy concreto. Es una opinión experta. Y esta opinión experta le aporta datos e información a los operadores de justicia, a los agentes del Ministerio Público, a los jueces y juezas. Esto es importante. A ver, los peritos existen porque los y las juezas no tienen que saberlo todo. Evidentemente tienen que saber sobre la rama en la cual están eh, ellos ejerciendo, pero hay muchísimo apoyarse en expertos y expertas, en química, en física. Pensemos también, por ejemplo, en los peritos que hay para evaluar obras o arquitectónicas, edificios, y los peritos que hay cuando sucede un accidente automovilístico y entonces pues se evalúa, ¿no? Y hay una pericial, hay una persona experta que integra su formación científica o puede ser también de algún oficio en la cual pues esa persona tiene la información para poder explicarle y darle más herramientas a Ministerio Público en proceso de investigación y después a jueces y juezas. No les puse contenido porque es muy importante. Este tipo de pericial, en antropología, las periciales se han desarrollado desde los años 60, 70 en otros ámbitos y las periciales con perspectiva de género iniciaron a partir del caso de Campo Algodonero, que fue el caso que se llevó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra México por estos restos de jóvenes mujeres hallados en un campo donde se sembraba algodón en las afueras de Ciudad Juárez. Ahí es donde se empiezan a integrar este tipo de periciales en antropología y en sociología con perspectiva de género. Pero cuando hablamos de perspectiva de género es un reto muy grande porque
no basta con enunciarlo en el documento. Tampoco basta con que el Ministerio Público enuncie en su solicitud que quiere que sea con perspectiva de género la pericial que hace el médico legista o una pericial en antropología. La perspectiva de género tampoco significa hablar solo de las mujeres o de las niñas. Perspectiva de género tampoco significa que solo voy a ver una parte y hablar exclusivamente de la violencia que impacta a las niñas y a las mujeres. Y tampoco que solo integrando algunas categorías sin darles contenido, voy a estar haciendo un análisis con esta perspectiva. La perspectiva de género implica poder analizar, revisar y identificar cuáles son las relaciones que hay entre los géneros en esa sociedad, en ese hecho en particular. Y analizar las relaciones entre hombres y mujeres no es solo cómo se llevaban, sino analizar los elementos de subordinación, los elementos de imposición de poder, los elementos de control, pero no solo de ese espacio o de esos actores, sino también que a nivel social lo está reforzando, a nivel institucional, qué prácticas también están reforzando. Cuando hablamos de perspectiva de género, hablamos de una visión crítica, hablamos de una visión que nos debe llevar incluso a cuestionar nuestros propios estereotipos y prácticas y creencias en torno a las identidades sexogenéricas. De lo contrario, estoy cayendo en una práctica estereotipada que no va a abonar en un análisis realmente profundo. Puedo darles muchos casos de cómo se puede decir que la pericial es con perspectiva de género, pero en algún momento se le llama a la víctima adicta. Eso no es trabajar con perspectiva de género. O se puede decir que es perspectiva de género, pero en algún momento se justifica que es que ella no quiso hacer tal cosa y por ello surgió ese evento. O entonces empezamos a entrar en esos roles y discursos que se trabaja también desde la investigación policíaca, ministerial. Y ahí es donde entonces no estamos trabajando con perspectiva de género. La perspectiva de género es un marco científico, teórico, metodológico en la labor de las periciales. De manera concreta, ¿qué son estos peritajes en antropología con perspectiva de género? ¿Okay? Porque hay muchos otros peritajes en otras ramas, en otras problemáticas, pero estos en particular se hacen desde y con la perspectiva de género. Lo principal es, bueno, son un insumo más que la gente del Ministerio Público integra en su carpeta de investigación. Cuando se da la noticia de una muerte violenta, la noticia criminal, acude un primer respondiente, generalmente es un policía local, y de ahí se reporta al Ministerio Público. En ese momento el Ministerio Público tiene la obligatoriedad de abrir una carpeta de investigación y hacerse de todos aquellos herramientas que le van a ayudar a comprender, a entender y analizar mejor los hechos que está enfrentando. Y esta pericial es un insumo más, es decir, le aporta elementos de comprensión. Y pues ahí nos estamos colocando desde la antropología como una herramienta para el acceso a la justicia. ¿Qué le aporta también? Aporta un análisis de los elementos culturales y abona en la argumentación de la teoría del caso del Ministerio Público. Cuando tenemos una buena relación y el Ministerio Público ya le cachó para qué le es útil, los peritajes, se pueden generar diálogos muy interesantes y fructíferos para el caso. Cuando abre una carpeta de investigación, hay una teoría del caso. Yo creo que la mató porque ella se quería ir y entonces él no quería que se fuera. Pero cuando empezamos a trabajar desde la antropología, podemos ver, reforzar más esa teoría del caso o decirle, no, mire, creo que aquí había otros elementos en juego que tienen que ver con este suceso, ¿no? Entonces, al ser una prueba, al igual que otras periciales, también se presenta en juicio oral. Y también es muy importante
tener en claro que los peritajes en antropología son realizados bajo estándares científicos. Es decir, no es un documento, no es un ensayo, no es algo que me aviento y ya, sino se debe quedar por escrito una metodología clara, se debe quedar muy concretamente la interpretación antropológica. Y esta investigación, interpretación antropológica privilegia la actividad basada en los hechos de la carpeta de investigación y también en información empírica. Hay periciales que, por ejemplo, periciales en psicología, que pueden hacer la entrevista de las víctimas indirectas en la en consultorios. Para hacer un buen peritaje en antropología necesitamos no conocer y revisar la carpeta de investigación, sino también ir a campo, lugar de los hechos, lugar del hallazgo, conocer el espacio en donde se desenvolvían los actores, si tenemos identificados a imputado y si no, pues solo el espacio de referencia de la víctima. Una característica de este tipo de peritaje es, a diferencia de otros peritajes, que trabajamos con el método etnográfico, pues porque el método etnográfico es el eje que nos distingue en antropología de otras ciencias. Y por supuesto que es una herramienta muy importante para poder también realizar las periciales. Y este método etnográfico nos ciencia y el estudio empírico de la cultura de la persona. Los primeros peritajes que se realizaron en México tenían mucho que ver con la defensa de derechos humanos de los pueblos originarios. Entonces, en ese sentido es que se hablaba mucho de esta traducción cultural que se le hacía al juez sobre lo que significaba para ese grupo en particular una práctica, un simbolismo, un territorio, etcétera, etcétera. Y por eso es que se estableció que el peritaje acercaba a la autoridad judicial esa voz del otro, sus narraciones, sus experiencias y sus vivencias. Y en el caso de los casos de violencia, muertes violentas y feminicidio, lo que estamos haciendo es explicarle al juez, primero, que no son hechos aislados. Dos, que suceden porque hay una cultura en la cual está permitido, validado y normalizado, todo lo que tiene que ver con el ejercicio de las violencias contra niñas y mujeres, y que finalmente el feminicidio es el último punto, pero que esto no es una cuestión de un hombre celoso o un hombre que llegó y vio a la esposa con otra persona o que un día se puso loquito. Eso no es, se le explica a la persona juzgadora que incluso hay un contexto de violencia estructural que sostiene la posibilidad de estas violencias. También una cuestión que aporta es específicamente sobre los estereotipos y los prejuicios de género. Y esto tiene que ver porque finalmente el género es una construcción sociocultural y por ende, pues desde la antropología podemos dar cuenta de estos estereotipos y prejuicios. No solo, esto también es importante, no solo damos cuenta de los prejuicios y estereotipos que encontramos en los hechos de la carpeta de investigación, sino que vamos detectando cuáles también son los estereotipos y prejuicios, por ejemplo, del Ministerio Público frente a un caso, de la persona juzgadora, de los policías de investigación, de otros peritos y peritas que intervienen en la carpeta. Y es importante esta parte también que vemos porque al final hay una obligatoriedad de debida diligencia reforzada. Debida diligencia reforzada significa que se debe trabajar con perspectiva de género. Y si tenemos la oportunidad de identificar estos prejuicios y estereotipos, se pueden ir haciendo ver al Ministerio Público para avanzar en eso. Disculpen, es mi fiera.
ven. Entonces, les voy a dar un ejemplo. Y estos estereotipos y prejuicios las captamos mucho cuando estamos en trabajo de campo, pero trabajo de campo no oficial. Ustedes saben, una cosa es me dispongo y voy a tal lugar, o cuando tenemos traslados para llegar a ese lugar y vamos conversando con los policías de investigación. Cuando llega un ministerio público y nos dice, bueno, pero pues es que parece que se dedicaba, pues sí, como a la prostitución, ¿verdad? Y entonces ya incluso el tono en el que te dicen esto, ya uno está detectando los estereotipos y prejuicios. También ahí hay elementos de discriminación. Em, las familias que tienen más recursos o más niveles de estudios, sus casos son incluso tratados de manera muy diferente, y las familias que no tienen esos recursos, que el nivel educativo es nulo, que el nivel de pobreza es extremo, el Ministerio Público puede decir, bueno, pues nos vamos a juicio abreviado y ya, ¿no? Entonces también en esta labor de la pericial detectamos estas situaciones que están impactando en la Procuración de Administración de Justicia. Entonces también hacemos eso. Y bueno, en el caso de las violencias de género, nos permite contextualizar la violencia a partir de ese caso y de los hechos del mismo. La antropología trabaja mucho, como ustedes saben, con estudios de caso. Entonces, un peritaje lo podemos también asumir metodológicamente como un estudio de caso, pero ese estudio de caso nos refiere a una realidad social y cultural de esa familia, de ese barrio, de esa localidad, eh, de esa colonia. Pero, ¿qué es lo que hacemos con esto? Lo que hacemos es una interpretación, de acercarle a la autoridad judicial cómo se establecían las relaciones de poder entre víctima y victimario, cómo se traducían las relaciones de abuso, de dominación y control que llevaron a ese punto. No basta solo decir, es que la tenía dominada, es que cuando recabamos la información, es que nos damos cuenta cómo se manifestaba esa dominación, cómo se manifestaba ese abuso. Incluso si había situaciones de alejamiento o que se le restringe ya el vínculo con familiares, etcétera, etcétera, o abuso verbal, etcétera. Entonces, esto es algo que también el peritaje nos permite aterrizar en ese caso. ¿Por qué? Lo vamos a ver un poquito más adelante. Porque las razones de género del delito de feminicidio están tipificadas de acuerdo a cada código penal estatal, pero necesita el juez comprender cómo en ese caso se presenta la fracción primera, cómo en ese caso se presenta la fracción segunda. Por eso es que este peritaje aporta esos insumos y explicaciones. Aquí está esta parte fundamental que es algo que aporta las periciales en antropología con perspectiva de género. Lo que nosotras también hacemos en este trabajo es visibilizar, analizar y traducir las razones de género. El delito de feminicidio se ha ido tipificando desde el 2012 en México. Desafortunadamente o afortunadamente, no lo sé, no tenemos una homogeneidad en los estados, en los códigos penales estatales. Si bien hay una concordancia en las fracciones que lo integran, muchos estados han ido anexando o quitando palabras, siendo más puntuales o más abiertos referente a las fracciones del tipo penal. ¿Qué son las fracciones del tipo penal? Las fracciones de tipo penal son, como nos comentó Andrea Medina en alguna presentación, es la forma en la que las discriminaciones de género se traducen en esas violencias. Entonces, nosotros lo que hacemos con las razones de género es, en la pericial, una pregunta siempre debe ser, ¿hay razones de género de acuerdo al tipo penal del Estado? Y si las hay, ¿cómo se manifiestan?
Por ejemplo, hay una fracción que habla de los antecedentes de violencia previos. Esta fracción es controvertida para los ministerios públicos porque lo primero que buscan es si la víctima denunció en algún momento, si hay algún proceso abierto o ya cerrado, pero si ya había denunciado. Y lo que nos dicen los manuales y protocolos es que no es simplemente si hay una constancia oficial, sino que podemos captar a través de las entrevistas con familiares, con amigas, si ya se había quejado, si ya había dado cuenta de que estaba siendo maltratado, que se sentía incómoda de una forma o de otra. Entonces, la fracción está ahí y si se toma literal, el Ministerio Público puede decir, no, no hay no hay una carpeta de investigación abierta, no hay una queja, no fue a la comunidad, pero desde la pericial en antropología podemos decir, sí fue, sí dijo, sí hizo, sí buscó moverse, sí está todo esto, y de esa forma se está traduciendo una razón de género. Otra razón de género que es controvertida y en la cual también aportamos desde la pericial en la antropología es aquella fracción que hace relación, que hace hacia que el cuerpo haya sido expuesto en un lugar público. Esto del lugar público es lo controvertido porque puede ser lugar público, la calle. Bueno, la calle. Una banqueta, ok, es lugar público. O un camino vecinal, ok, lugar público. Pero puede ser que sea un lote baldío, que es un lote baldío que tiene dueño, hay un registro, en la registro de propiedad hay un dueño, puede tener un alambre o no, pero lo que desde la antropología decimos, a ver, ¿cuál es el uso que se le da a este espacio público? Por ejemplo, nos damos cuenta que está lleno de basura, que hay botellas de cerveza, que huele a orines, que etcétera, etcétera. Entonces, desde ahí podemos decir, claro que es un lugar público, tiene un dueño, pero el acceso a él tiene esta connotación y por lo tanto haber dejado ahí el cuerpo, se está acreditando esa fracción. Otra cosa puede ser, por ejemplo, en comunidades indígenas o campesinas rurales. Hubo el caso de una pequeñita que fue atacada en un cafetal. Entonces, en ese sentido, el Ministerio Público decía, es que no voy a llevarme esa fracción porque pues el cafetal tiene dueño, sí, pero el espacio en el cual se podía entrar y acceder, pues era un acceso público, ¿no? Simplemente quien pasaba por ahí podía entrar a ese espacio. Otra cuestión que hacemos en las razones de género es que muchas veces Ministerio Público puede abrir la carpeta de investigación y vincular con una o dos fracciones del tipo penal. Y entonces, cuando empezamos a revisar todo y ya vamos a campo y también analizamos necropsia, podemos decirle, oye, MP, es que creo que sí hubo violencia sexual. No, pero es que no tengo, el perito de química dice que no tengo rastros de P30, que es la proteína del semen, ¿no? Entonces, pues no hay. O me dice que no hay lesiones vaginales o anales. Pero cuando nosotros analizamos la exposición del cuerpo, cómo tenía la ropa, cómo estaba acomodada, o algunos otros lesiones tipo moretones en piernas o en otras zonas, podemos decirle, ¿sabes qué? Sí, o sea, tú puedes no tener esa confirmación eh, genética, pero todo esto nos indica que hubo violencia sexual. Y entonces le decimos, te sugerimos que la integres porque en la pericial vamos a colocar que además de estas dos que estamos de acuerdo contigo, también tenemos esta otra. Entonces, en ese sentido también visibilizamos otras razones de género que de entrada MP puede no tener tan claro, porque al final ellos tienen una lógica jurídica
para sostener y acreditar las razones de género. La pericial en la antropología aporta a sostener y analizar otras razones de género o explicar las que ya se tienen. Bueno, ¿cuáles son las temáticas más generales que se abordan en la pericial? Puede haber otras, pero estas son las que hemos trabajado. Explicamos el contexto sociocultural del caso, de las partes, identificamos violencias estructurales, violencias de género. Por ejemplo, comunidades en donde las jovencitas están teniendo deserción escolar o solo llegan a la secundaria y entonces ya de ahí ya se las roban, se van. Ahí hay una cuestión de violencia estructural. Entonces, no es solo el caso, sino volteamos a ver cuál es ese contexto en el que está desarrollado el caso. También trabajamos una categoría que es continuum de violencias, porque ningún acto de violencia feminicida está aislado. Siempre hubo una serie de manifestación de diferentes tipos de violencias, entre ellos la estructural, entre ellos la institucional, que puede estar ahí en ese caso. No es únicamente relacionado a una violencia de pareja. Puede ser violencia familiar, violencia comunitaria, violencia institucional. O sea, el continuum de violencias no se acota a identificar la relación violenta en las parejas. Nos permite decir, todo esto colocó en extrema vulnerabilidad o sucedió, pero esto ya estaba antes, ya se le había notificado a autoridades, etcétera, etcétera. También cuando estamos en casos de muerte, violencia o feminicidio, pues las razones de género, y cuando estamos frente a casos de mujeres sobrevivientes de tentativa, trabajamos también las razones de género, y esto ha coadyuvado a que no se vayan estos casos de tentativa como violencia familiar y que luego a los meses ya dejan salir al individuo, sino que se puede acreditar también, si hay razones de género, se puede acreditar también que estamos ante un caso de tentativa. Este punto de la conducta antropológica del imputado es muy controversial, pero todos los protocolos que existen para atención e investigación de muertes violentas y feminicidio o femicidio, como le siguen llamando países en Centroamérica y Latinoamérica, tiene que ver con la conducta antropológica del imputado. Los protocolos así no lo indican. La conducta antropológica no quiere decir que vamos a hacer un estudio psicológico, porque no nos compete, porque no tenemos esas herramientas, a menos que, además de ser antropólogas y antropólogos, hayamos hecho estudios de psicología. Pero como si no es así, pues no nos compete lo psicológico. ¿Qué es lo que nos compete? Lo que nos compete cuando nos enfocamos en esta pregunta o en este tópico, tiene que ver con poder dar cuenta de cómo el individuo está manifestando prácticas y creencias de machismo, de misoginia, de violencia, de objetivación de niñas y mujeres, de esta creencia patriarcal que además está validada por la sociedad de derecho de acceso a las niñas y mujeres. Ahí es donde estamos entonces pensando cuando hablamos de esta conducta antropológica y la podemos explicar a través de lo que vemos en la escena, en la forma en que quitó la vida, etcétera, etcétera. Entonces, sí es posible, pero siempre centrado en el punto de vista antropológico. Y finalmente, otra temática que también podemos aportar desde la pericial tiene que ver con una reparación integral del daño. Este punto de la reparación integral del daño se diferencia del que puede hacer un perito en trabajo social o en psicología o un perito médico. Primero, nosotros no cuantificamos, nosotros no le decimos al Ministerio Público y entonces le vas a pagar tanto, ¿no? Lo que nos permite el trabajo de campo es identificar las dinámicas en la familia que se transformaron, las necesidades, relaciones y puntos socioculturales. Por ejemplo, no es lo mismo proponer elementos de reparación integral del daño en una comunidad indígena
con una familia monolingüe a una familia en una comunidad urbana. Y desde la antropología podemos hacer aportes más precisos para que esta reparación integral pueda ser también considerando elementos colectivos y, y personales, ¿no? Pero en base a lo que ya vimos. Un ejemplo que siempre les pongo son las terapias psicológicas. Las terapias psicológicas para procesar duelos y pues el shock y todo lo que significan los traumas de la pérdida por una muerte violenta en la familia, puede no ser la mejor opción para una familia de pueblos originarios. O sea, a lo mejor para ellos, desde cosmovisión y otros puntos, es lo colectivo lo que va a ir sanando. Pero por eso es importante poner atención cuando estamos trabajando un caso, también dejar esa parte de reparación integral del daño. ¿Y qué aportamos las periciales en el análisis del contexto? Bueno, describimos el contexto en el cual sucedieron los hechos, se aportan pruebas y argumentos y esto es, no se trata de un acto aislado, sino hay un continuum de violencia. También es un análisis complejo que devela y argumenta las razones de género en su significado cultural, en cada carpeta de investigación. Si bien tenemos una cultura patriarcal que objetiviza, sexualiza y da este derecho de acceso de los varones a las mujeres, este punto se concreta de manera específica en cada caso y es algo que podemos dar y podemos dar patrones culturales también que configuran elementos de vulnerabilidad, como esto que les comentaba, porque hay comunidades rurales y urbanas en las cuales las niñas en la secundaria ya es lo último, o sea, si bien les va, acaban tercero y se las llevan y la familia no dice nada porque eso es lo que sucede. Pero tampoco dice algo la institución educativa, ¿no? Pero tampoco reportan al DIF. Entonces, cuando hablamos de patrones culturales, no son solo pensando en la familia. También tenemos instituciones que al no hacer su trabajo están colaborando en la impunidad y colocando en mayor vulnerabilidad. Entonces, lo que podemos decir que son como dos ejes que caracterizan este contenido es de las periciales: identificación de presencia, ausencia de razones de género y su respectiva interpretación, y una descripción detallada y analítica sobre el contexto. Esto es importante, identificación de presencia, ausencia. Por normativa y protocolos y por sentencia de la Corte Interamericana y también de la Suprema Corte de Justicia, toda muerte de niño o mujer, toda muerte violenta de niño o mujer tiene que ser investigada como feminicidio. Si en el camino de la investigación me doy cuenta que no hay razones de género, entonces se reclasifica a homicidio. Este es el ideal porque hay muchísimos casos de muertes violentas que de entrada se van por homicidio y este puede ser uno de los elementos por los cuales de pronto en las mañaneras nos dicen que ha bajado los feminicidios, se están registrando como homicidios. También porque si tenemos una muerte violenta, un suicidio o un aparente suicidio, pues lo primero que hacen decir es, fue suicidio, ¿no? Pues porque se colgó la muchachita. Y la pericial en la antropología aquí también entra para poder buscar y decir, ¿sabe qué, Lick? Aquí sí hay razones de género, o ¿sabe qué? Aquí no hubo. Puede ser en casos de accidentes, o puede ser en casos de balas perdidas, o puede ser, sí, balazos o cosas así. Entonces, si se abre la carpeta de investigación conforme a debida diligencia reforzada, tendría que ser como feminicidio. Y entonces también hemos trabajado carpetas en las cuales analizamos y decimos, ¿sabe qué? Efectivamente, aquí no hay razones de género y entonces digamos que ahí se hace una opinión técnica en antropología y se le dice al MP, no encontramos razones de género,
y la puede usted reclasificar y mandar pues a la fiscalía que corresponde. Entonces, no todos los casos de muertes violentas son feminicidio, pero todos tendrían que abrirse así, ¿no? Ok, lo que no es una pericial en antropología social. No es una pericial en la antropología forense. La antropología forense es una especificidad de la antropología física y esa especialidad eh, tiene mucho y aporta muchísimo en la antropología forense cuando se trabaja con fosas, con hallazgos de personas o ya eh, restos humanos, y es fundamental esa rama de la antropología forense. Pero nosotros no somos antropólogos forenses, a menos, insisto, que hayan tenido una especialidad. Y es muy importante que cuando se les emita un oficio, se den cuenta que no les estén poniendo antropología forense, porque entonces ahí nos meten en un problema. Tampoco es una mecánica de hechos ni de lesiones. La mecánica de hechos y de lesiones son dos periciales que se integran en las carpetas de investigación. Sí nos toca, y aquí tiene que ver con esto, todo lo que aprendemos para hacer una pericial, siendo antropólogos o antropólogas. Sí aprendemos a interpretarlas, aprendemos, pero no, tampoco nos toca, por ejemplo, decir, es que él estaba más grandote y entonces la fuerza, ta, ta, ta. Eso lo puede hacer un antropólogo físico, pero nosotros no podemos establecer. Podemos leer, interpretar y de ahí poder decir, bueno, la sujetó, por eso ella no tuvo oportunidad, ta, 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 pero de ahí a que digamos uso de fuerza, tamaño, etcétera, no. Entonces tampoco es una mecánica de hechos ni de lesiones. Tampoco es una prueba que aporte datos sobre el perfil criminal del o de los imputados. Nosotros no perfilamos. Eso corresponde a criminólogos. Eh, Porque varias veces nos ha tocado que nos soliciten y nos digan, dígame el grado de peligrosidad de este individuo. No, pues yo no puedo hacer eso, porque no me corresponde, no tengo los elementos científicos y la formación, y además no te la va a valer el juez porque pues mi habilidad y mi formación no es esa. O sea, a menos que, como les decía, pues hayas hecho una especialidad en criminología. Tampoco es una prueba que realice investigación policial. Cuando estamos revisando las carpetas de investigación, podemos detectar algunas omisiones. Ya cuando tenemos un rato trabajando en esto, ya decimos, aquí le faltó esto, aquí faltó aquello. Pero a nosotros no nos corresponde ir y hacer la investigación policial. Podemos, si el diálogo con el Ministerio Público es bueno, decirle, oiga, Lic, creo que aquí le faltó esto, o ya entrevistaron a fulanito o tal cosa, pero es solo un punto de pregunta y sugerencia. Pero nosotros no vamos a hacer, en nuestra entrevista, no vamos a hacer investigación policial. Nos acompañamos muchas veces, esto también es un asunto de seguridad, por personal por investigación, por policía de investigación para hacer las entrevistas. Algo que yo me he dado cuenta en la experiencia es lo que aprovecha el policía de investigación de la familia. Por ejemplo, un día me dio mucha rabia, ¿a qué se dedicaba el imputado, no? Y el policía, sí, cierto, no había sacado eso, ¿no? Y en otros momentos ellos también pueden aprovechar para preguntar, aunque yo siempre prefiero que ellos esperen afuera, sobre todo porque si hay cuestiones que se preguntan sobre la vida sexual de las personas, de las víctimas, etcétera, etcétera, pues siempre que tengas ahí un policía de investigación, hombre, intimida más. O puede también intimidar un poquito más en cuanto a, es que no sé si lo que digo puede ser tomado. Entonces, es una cuestión de práctica y de ir aprendiendo cuando acompañan, porque acompañan por seguridad, pues cómo se negocia. Y tampoco es una autopsia verbal. En la antropología médica se trabaja con autopsias verbales. Es un buen instrumento metodológico para captar los procesos salud, enfermedad, atención, para captar cuestiones de
que se atendió bien, mal, las instituciones, los diagnósticos, pero esta pericial no es eso, no es una autopsia verbal, es muy importante. No nos centramos tanto incluso en las entrevistas con los familiares referente al día de los hechos, o sea, vamos a ver cómo vivía, cuáles eran sus creencias, sus prácticas de género, quién era la víctima, tratar de identificar elementos de vulnerabilidad, pero de hecho, incluso por respeto, a menos que haya estado muy cercano de testimonio, no vamos a hacer una pregunta sobre los hechos y hacer un desmenuzamiento con las víctimas indirectas. No se hace eso. ¿En qué casos podemos realizar una pericial en la antropología social con perspectiva de género? Pues como ya les decía, en casos de muertes violentas de niñas y mujeres, suicidios o presunción de suicidio, accidentes o presunción de accidentes, homicidios, porque de entrada tendrían que ser calificados como FEMI y ya feminicidio. Y también hay otros elementos que entran en la violencia feminicida y tiene que ver con la desaparición forzada vinculada a otros delitos y que el resultado de esta desaparición forzada es una muerte violenta. También cuando hay violencia institucional, social, y comunitaria por condición de género vinculados a otros delitos, por trata y explotación o explotación sexual y por tentativa. Y aquí hay una nota, aquí abajo, ¿no? Poner especial atención a delitos vinculados con crimen organizado. Otra de las razones por las cuales las cifras del Secretariado Nacional reporta baja en feminicidio es porque hay muchas muertes violentas por arma de fuego, principalmente y por otras cuestiones, en las cuales de mujeres, en las cuales se dice es que fue un ajuste de cuentas. Entonces, curiosamente, el ajuste de cuentas entre estas bandas son con los cuerpos de las mujeres. Y cuando nos ponemos a investigar, podemos ver que no fue solo el balazo, ¿no? Que hay violencia sexual, otro tipo de violencias. Entonces, es muy importante poner atención cuando se trata de delitos vinculados a crimen organizado cuyas víctimas son mujeres, se tendría que abrir como feminicidio. Y el hecho de que ellas o sus parejas o varones de su familia estén vinculados a crimen organizado, sí las pone en un lugar de mayor exposición, pero tenemos que ver cuáles fueron los tipos de violencia y entonces decir, esto fue un feminicidio, porque las autoridades es muy fácil decir, pues es que andaba en malos pasos, mire con quién se juntaba, y todo eso es discriminación por razones de género. Entonces también es importante poner atención ahí. Bueno, ¿cuál es la pertinencia de estas periciales? Pues lo que pasa es que es un deber constitucional que la Administración y Procuración de Justicia de las autoridades integren el criterio de debida diligencia reforzada. Es decir, no es un favor que nos hacen en juntarnos o no es un favor que le hacen a la víctima indirecta en pedir una pericial. Está dentro de lo que está como deber constitucional de debida diligencia reforzada. Es decir, se tienen que hacer todas las pruebas, las investigaciones con perspectiva de género que sean necesarias. ¿Todas las muertes violentas requieren una pericial? No todas, pero sí es importante, y esta tiene que ver con habilidad del Ministerio Público y con organizaciones de sociedad civil que acompañan casos, poder identificar en cuáles se podría aportar y coadyuvar en el proceso. Y también son una herramienta para contrarrestar los estereotipos de género que transitan en las investigaciones de delito contra las mujeres, que ya les explicaba antes. Uno va escuchando a los ministerios públicos, a los policías de investigación, otros peritos, y entonces uno se da cuenta cómo la investigación está cargada de estereotipos de género y poder hacérselos ver mediante instrumentos particulares también es un aporte y por ello también son pertinentes. Esta es una cita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Nos dice que es muy importante visibilizar patrones sistemáticos que permitieron la comisión de graves
violaciones de derechos humanos. Y cuando hablamos de patrones sistemáticos, eh, si bien surge de la sentencia de Campo Algodonero, lo que necesitamos tener aquí en el panorama es que los patrones sistemáticos tienen que ver con omisiones estatales. Son omisiones del Estado que están favoreciendo que confluyan todas estas otras dinámicas. Por ejemplo, que las jovencitas dejen la secundaria a los 12, 13 años, se la roben y nadie haga nada, ¿no? Ahí hay un patrón sistemático que permite comisión y que además se están cometiendo delitos ahí, ¿no? Pero nadie dice nada al respecto. Otras cosas tienen que ver, por ejemplo, con infraestructura. Entonces, tenemos zonas donde han ocurrido feminicidios de jovencitas y la infraestructura sigue exactamente igual. ¿Qué significa eso? Pues que puede volver a ocurrir ahí en cualquier momento. Entonces, es importante también reconocer siempre que la violencia feminicida es estructural y que todos los casos tienen estos puntos estructurales que favorecieron la comisión del delito. O sea, no es, sí tenemos un actor, un imputado, un feminicida que comete el acto, pero lo comete porque es posible que lo cometa y es posible que lo cometa porque el Estado tiene estas condiciones de patrones sistemáticos. Bueno, ya casi va a acabar, Atena, no sé cuánto me queda. ¿Me puedes decir? Sí, todavía nos faltan como 5 minutos, pero si quiere le dejo hasta Ah. las 12, o sea, ¿tiene ese tiempo? Ok. Sí. Ya, sí, no, creo que ya. Necesitamos tener siempre presente que un peritaje no determina la responsabilidad penal del o de los imputados. No nos corresponde a nosotros decir, sí, sí fue él, ¿no? De hecho, si lo dicen, el juez los va a decir, bájese, ¿no? Perito, porque no puede usted determinar la responsabilidad penal. Y también que cuando estamos dando este contexto, estamos aportando datos de validez, que ya dejó establecido la Corte Interamericana y las dos sentencias de amparo que tiene la Suprema Corte de Justicia para las familias de Mariana Lima y Carla Pontigo. Ahí es donde nos están diciendo, el contexto sociocultural es fundamental y es importante que se integren y se visibilicen y se expliquen y se analicen en los procesos de investigación. Y está ahí, ¿no? Por aquello de que, ¿y eso para qué me sirve? ¿No? Bueno, está ya ahí también en este reconocimiento, en estos documentos. Retos. Bueno, hay un desconocimiento de los operadores de justicia sobre su utilidad y la capacidad de argumentación también. A veces no saben qué hacer con lo que les damos. Hay poca comprensión de las razones de género. Hay una normalización de los operadores de justicia que están impidiendo también que ellos vean. Por ejemplo, nos tocó al menos en 2 o 3 casos donde los peritos no quisieron, de la necro, no quisieron hacer la necropsia por el estado en el que se encontraban los cuerpos porque había mucha suciedad. Entonces, eso no era como, no revisaban, no hacían lo que les correspondía. También pues uno topa con impunidad y delincuencia organizada, entonces eso pues también es un reto. El más importante es que se cumpla esto, ¿no? Que toda muerte violenta de mujeres sea investigada como feminicidio. Y bueno, esto también, ayer en el diplomado que estamos dando desde el Laboratorio de Antropología Aplicada, ayer en la sesión trabajamos esto y yo les decía que es muy importante identificar que tenemos responsabilidades como peritas y peritos, que no es un juego, no es glamoroso ni es algo que se tome a la ligera. Estamos regidos por el Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, si voy a aceptar una pericial, la voy a llevar hasta juicio oral. Nada de que ya no quise, me dio flojera, me asoleo, me mareó cuando manejaba este Ministerio Público, no quiero ir, me cayó mal la que me mandó, etcétera, etcétera. Es decir, hay una responsabilidad ética, hay una responsabilidad personal cuando se está haciendo y puedo ser sancionada de acuerdo a lo que nos rige el Código Nacional. También el Código Nacional nos protege en otros espacios, pero sí es muy importante que quede claro que es
muchísima responsabilidad, ¿no? Y de verdad de glamoroso no tiene nada, es un proceso complejo. Estos son los retos inter y transdisciplinarios, porque al final la pericial lo que hace es un trabajo de un lenguaje jurídico a un lenguaje antropológico y lo que hacemos es este documento basado en una metodología antropológica que está respondiendo a una pregunta jurídica y en ese sentido sí es un reto incorporar y conocer el sistema judicial, los procesos, las palabras, los contenidos de una carpeta, o sea, sí es mucha chamba. Aportes sociales y científicos. Un aporte importante es que hay un reconocimiento a las familias de que de que la violencia sí ocurrió. Muchas veces la familia duda, ¿no? Y cuando está narrando y cuando luego escucha al perito dice, ok, sí ocurrió. También hay un impacto social porque se identifican sectores más vulnerables, dinámicas de producción y reproducción de violencia y se pueden proponer medidas de reparación. Con las y los operadores de justicia, pues hemos tenido espacios de capacitación, de diálogo, de discusión. A veces sí decimos, no, ya con esto ya ni vuelto a nacer, ¿no? Pero hay otros que son bastante reflexivos y críticos y aprenden y van avanzando. Y también datos factibles para analizar, por ejemplo, las alertas, las acciones de las alertas. Atena, que está aquí de moderadora, pero ella está haciendo un artículo en el cual revisó, por ejemplo, las alertas deben tener en San Cristóbal botones de pánico y cuando nos volteamos a ver dónde están los botones de pánico no tienen que ver con dónde están los casos, donde han sucedido. Y esto ya es para terminar. El SPAD, que hoy cumple su 10º aniversario este mes, pues ha sido un espacio que nos ha permitido comunicar los proyectos, los procesos metodológicos, las periciales, nos permite difusión y divulgación. También ha sido muy interesante porque creo que hemos ido haciendo diálogos y vínculos interinstitucionales, ¿no? De pronto ya nos empezamos a reconocer, invitar, a crear redes y sin duda también el SPAD ha sido un espacio formativo muy importante. ¿Y cuál es la necesidad de más personas antropólogas? Bueno, este fenómeno continúa presente. Desafortunadamente, necesitamos quien se sume a seguirlo haciendo porque los procesos jurídicos requieren una comprensión integral del fenómeno. También porque seguimos siendo pocas las personas expertas y esto implica realizar este tipo de pericial tan particular. Sí tiene un desgaste físico, emocional, corporal. Por eso les decía, no es nada glamoroso. Y estas temáticas, al igual que quienes trabajan desaparición forzada, violencia sexual, quien acompaña a las mamás buscadoras, pues lleva un impacto en todas las esferas de la vida. Y este punto sí quiero ser muy clara. A lo mejor hay quien no está de acuerdo, pero no se trata de ser activistas, ¿no? O sea, si lo suyo, lo suyo es querer ser activista, entonces no se claven en las periciales. Ya hemos tenido experiencias donde al ser activista se puede acompañar y mover otras cuestiones con las familias, con las personas con las que se acompaña, con los procesos, pero la pericial requiere un ejercicio científico que pueda hacer y pueda plantear un análisis objetivo en el sentido de las violencias y las familias nos escuchan esa traducción de las violencias en sus seres queridos. Entonces, y además estamos pues, coadyuvando con asesores victimales y ministerios públicos. Cuando cruzo la línea y estoy en ambas, se pierde muchísimo el respeto, me pongo en riesgo, pongo en riesgo el proceso, pongo en riesgo la carpeta de investigación, expongo a las personas. O sea, sí se necesita también tener un acompañamiento terapéutico. En alguna ocasión, una antropóloga que acompañaba familias decía, es que yo le dije a la mamá que ella era como mi mamá que acababa de fallecer y la mamá le dijo, tú eres como mi hija que pues que fue víctima de feminicidio, ¿no? Yo me fui para atrás porque ahí se cruzan muchas líneas
y los casos nos pueden impactar de manera particular, y por eso es que se requiere un trabajo antropológico científico más objetivo, más cuidado, y también por eso es que decía, yo ya con esto termino, hace unos años, pude ir a Buenos Aires y ahí platiqué con una antropóloga, y ella me decía que los operadores del metro, solo pueden estar trabajando 2 años allá abajo, porque era demasiada la oscuridad y entonces no podían estar más de ese tiempo, las afectaciones se ven en todos los sentidos. Y en ese momento ella me dijo: "Creo que lo que tú haces tiene que ver con eso", y yo la verdad es que no le creo. No es que no, sino como, mira, pero ahora sí, después de 8 años de esta labor, sí creo que es muy importante que podamos tener relevos, porque los Especiales, esos impactos. Este, bueno, ahora me gustaría darle la palabra a la doctora Fabiola para que nos comparta su relatoría y aprovechar, pues dar tiempo y espacio a las personas que quieran pensar sus preguntas, escribirlas o quieran hacer uso de su voz. Bueno, voy a presentar a la doctora Fabiola Sevilla Hernández. Ella es coordinadora de la maestría en estudios de género, sociedad y cultura de la Universidad Pedagógica Nacional. Es maestra en estudios sobre la región por el Colegio de Jalisco y doctoranda en antropología social por la Escuela Nacional en Antropología e Historia. Actualmente es profesora de licenciatura y maestría de la UPN 14. También coordina el Seminario de Etnografía Feminista y Pedagogías Alternativas de 2023 a la fecha. Sus intereses de investigación se centran en antropología y etnografía feminista, la migración de pueblos originarios y ritualidad femenina, las mujeres y sus lazos sociales y trabajo, así como los feminismos y estudios de género. Ha publicado recientemente artículos en libros colectivos como La Red del Paisanaje de Mujeres Blaseñas del Istmo de Tehuantepec en el área metropolitana de Guadalajara de 1980 a 2020 y Los lugares de las mujeres zapotecas del Istmo de Tehuantepec en la zona metropolitana de Guadalajara. Tenemos unos 10 minutos para que nos comparta su relatoría. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias por la presentación. Sí, todavía soy maestra, pero muchas gracias. Y bueno, pues me uno a todas las felicitaciones que he visto incluso en las redes virtuales de muchos colegas que han felicitado y que están acompañando esta labor tan extenuante en estos 10 años que hoy justamente estamos celebrando este 10º aniversario. Muchas gracias también por la invitación a las coordinadoras Mónica Luna, Jacqueline de la Garza, Irene Juárez y Anaid Sierra, quienes están organizando, convocando y proponiendo estas temáticas, ¿no? Entonces, bueno, pues para mí es muy grato participar aquí este día con ustedes para celebrar este aniversario en conjunción con ustedes. Bueno, la doctora Luna, en principio, me parece que ella detona una problemática que no es que la esté mirando únicamente en este contexto hoy 2025, sino que nos da una historicidad, por así decirlo, una trayectoria de incluso de su propia experiencia como antropóloga, pero también nos deja ver, nos devela con esta participación, con estos comentarios y estas investigaciones que ha hecho, las transformaciones y las complejidades incluso que se van develando desde 1997 a la fecha, ¿no? Porque nos va indicando una serie de interacciones, no únicamente con aspectos que tienen que ver con sujetos, ya sea sujetos en espacios
como los ministerios públicos, ni sujetos únicamente víctimas o victimarios, ¿no? Sino también con una serie de instrumentos que se han ido elaborando, acrecentando, ubicando en más de 2 décadas, ¿no? Entonces, creo que es muy valioso cómo inicia la doctora Mónica Luna, dando cuenta de sus experiencias en trabajo de campo, donde indica que a pesar de no saber qué era en ese momento perspectiva de género o feminicidio, pues evidentemente hay aspectos que se observan en trabajo de campo y que están vinculados directamente con las cuestiones de violencia hacia las mujeres o en este caso violencia entre estas relaciones de género, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues la doctora Mónica Luna también hace una genealogía, no únicamente de este trabajo de campo etnográfico, sino también de sus obras, también estos y que es importante mencionar porque señalar el trabajo que la doctora Mónica Luna pues también pertenece a un actual para dar cuenta de estas violencias sistemáticas y tratar de contrarrestarlas desde ¿no? Eh, los periciales que ellos nos van trazando, especificando, desglosando, pues vemos que están dentro de una esfera muy, muy compleja, ¿no? Con todas estas interacciones que les comentaba anteriormente, ¿no? Entonces, el punto central de los periciales va en que son peritajes antropológicos, que estos peritajes antropológicos tienen una cientificidad, pero también no es un trabajo antropológico que va solo, ¿no? Sino que también tiene que llevar esta cuestión de la perspectiva de género en la que se va a analizar específicamente estas categorías de género, ¿no? ¿Qué es? ¿Dónde están estos estereotipos, estos estigmas? ¿Cuáles son lo que se está observando ahí durante este trabajo de campo etnográfico, ¿no? Y bueno, finalmente la importancia que tienen estos periciales, ¿no? Que aportan elementos de diálogo entre diferentes momentos y procesos del desarrollo para justificar o dar cuenta de un feminicidio, ¿no? Que justamente una problemática que traza ahí es que, pues, últimamente los feminicidios los están ubicando como homicidios, ¿no? En tanto que tienen que ver con el tipo de muerte que tuvo, ¿no? En tanto arma blanca, ¿no? Que esa es como la otra cuestión que incluso los sujetos que están interactuando en los ministerios públicos, la cuestión policial, la cuestión de atención a las víctimas y los jueces, pues no necesitan justamente esta vinculación para entender a partir de esta pericial con perspectiva de género y con este método etnográfico, pues son los mecanismos de violencia con nuestro país, pues ha crecido el número de feminicidios. En este sentido, peritajes, pero de peritajes con perspectiva de género, ¿no? Y el peritaje que refiere la doctora Luna Blanco se inscribe en una práctica imprescindible de la incorporación de la perspectiva de género en los procesos de procuración de justicia frente a muertes violentas de niñas y mujeres, ¿no? Y en este caso también nos va indicando justamente estas controversias que se van dando a partir de tratar de visibilizar, analizar y traducir cuáles son las razones de género que se han tipificado en estos casos, ¿no? Y que estas controversias pues también hacen más complejo justamente el registro etnográfico, el trabajo de campo y este lenguaje que
se debe contemplar entre lo jurídico y lo antropológico, ¿no? Entonces, este enfoque exige que todas las instancias involucradas, desde el primer respondiente como la policía hasta los ministerios públicos y jueces, eh, reciban y valoren las pruebas presentadas tanto por la defensa como por la fiscalía, pero que ellos también actúen bajo el protocolos de perspectiva de género, ¿no? Entonces, el verdadero reto, ¿no? Como lo ha dicho también en alguno de otros artículos que ella ha publicado, radica en cómo realizarlos, ¿no? Y el día de hoy creo que nos está llevando de la mano pausadamente sobre todas estas implicaciones que tienen que ver con los periciales, en tanto estas problemáticas, las interacciones entre sujetos, pero también con mirada también de que hoy, al 2025, ya hay más herramientas, incluso hay más protocolos, están algunas leyes ya puestas en práctica, como el de la violencia hacia las mujeres, para erradicar la violencia a las mujeres, la de la discriminación, etcétera, etcétera, que son documentos, que son herramientas, que son documentos jurídicos muy, muy importantes para ir tejiendo justamente con lo que se va a reportar como pericial, ¿no? En el trabajo de campo. También nos convoca a pensar en, en lo que sí nos compete como antropólogas y que vamos a hacer un peritaje de perspectiva de género y lo que no nos compete, ¿no? Y es que ahí a veces también hay otra problemática, ¿no? Que creen que antropología es como antropología física, arqueología, etnografía, entonces lingüística incluso, ¿no? Para los traductores. Entonces, hace hincapié en que esto es específicamente periciales, con perspectiva de género desde el método etnográfico, que es un método científico y que nos ayuda a visibilizar, analizar y traducir las relaciones, las razones de género y cómo se están manifestando, ¿no? También nos proporciona ciertos argumentos en los que a veces se dan por hecho muchas situaciones, ya sea en el lugar de hechos o en el lugar de hallazgos, y que tenemos que observar ampliamente lo que está sucediendo ahí, ¿no? Entonces, por lo tanto, la doctora pone en este trabajo a relieve la complejidad de una labor que requiere examinar caso por caso el contexto en el que ocurrieron los hechos, así como las manifestaciones de violencia ejercidas ante, durante y después de la muerte. Y uno de los principales desafíos, como ella misma también lo ha dicho en otros artículos, es que, que requiere examinar, no, perdón, uno de los principales desafíos consiste en poner un diálogo entre las categorías analíticas de las ciencias sociales con las categorías jurídicas inscritas en leyes. Y por lo tanto, pues esto implica que identificar patrones de violencia que son sistemáticos, eh, que los son constantemente en diferentes sentidos y momentos, ¿no? Entonces, es muy complejo comenzar a afinar esta mirada etnográfica, pero con perspectiva de género. Y bueno, evidentemente también hay una gran formación de la doctora Mónica también en lo jurídico, ¿no? Entonces, en estas larga data también de su trabajo de campo, su amplia trayectoria, pues ahora mismo ella nos comparte todas estas experiencias, nos presenta casos sensibles en donde se puede reconocer estas violencias sistemáticas y que eso es también parte de aspectos feministas, ¿no? De lo que el feminismo también trata de transformar en esta sociedad y erradicar, evidentemente, por ende, las violencias sistemáticas, estructurales hacia las mujeres. Eh, bueno, pues hasta aquí dejaría mis comentarios, aunque bueno, hay como
muchos temas que se van tejiendo entre sí y que me parece muy valioso el trabajo que ha desarrollado durante todo este tiempo y sobre todo agradecerle a la doctora Mónica Luna que nos comparta su conocimiento, porque eso es importante, ¿no? También ir tejiendo estos redes de trabajo académico, con esta pertinencia de feminismo y de género, y que, bueno, también si entre todas podemos hacer transformaciones sociales a partir, como antropólogas, científicas sociales en este tema de los periciales, pues creo que mientras más apoyemos, entonces esto sí podría tener también eh, un cambio, una transformación. Gracias. Muchas gracias, maestra Fabiola. Ya tenemos algunos comentarios y preguntas tanto desde Facebook como aquí en la sesión de Zoom. Eh, si le parece, doctora Mónica, voy a dividirlo en dos bloques. Eh, y primero vamos a empezar con las preguntas y ya cerramos con los comentarios para que pues sirva también como de reflexión. La primera pregunta la hace Hugo, que está aquí en Zoom. Dice, buenos días, mi nombre es Hugo Oscar Granja, soy abogado penalista y me pregunta para la doctora Mónica ¿ha realizado peritajes para la defensa penal en casos en donde la persona imputada es mujer? Específicamente en casos de denuncias falsas en contra de mujeres. La siguiente pregunta de este primer bloque es de Juan Pablo Cruz, quien pregunta, ¿es posible que hombres realicen peritajes con perspectiva de género? Y la tercera pregunta para cerrar este primer bloque sería de Perla Patricia, quien nos pregunta, ¿hay peritajes antropológicos para casos de niñez y adolescencias víctimas de violencia? Y de ser así, ¿qué características particulares tienen en comparación con otros peritajes? Christopher, te voy a dar la palabra en el siguiente bloque de preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Fabiola, y por este apuntes que realizas. Muchas gracias. Gracias, Atena. No, a ver, no he realizado periciales para defensa de mujeres que están siendo acusadas. Me he especializado mucho más ya cuando estamos en víctimas sobrevivientes de tentativa, desaparición y, y cuando ya desafortunadamente estamos frente a la muerte violenta. Entonces, ahí no he realizado. Hay otras colegas que sí tienen alguna experiencia de esto. Y también es muy importante porque algo que vemos hablando de la perspectiva de género, para abordar la siguiente pregunta, es que el sistema jurídico, el sistema penal castiga de manera muy diferente a las mujeres. Y en estos castigos son castigos morales, más allá de la conducta que puede ser penalizada o no, hay castigos morales y ahí pues hay todo un aporte también para poder incidir en mostrar cómo las mismas circunstancias de violencia estructural pueden colocar a las mujeres en situaciones de falsas acusaciones o probablemente de delitos, pero coaccionadas, etcétera. Si los hombres pueden hacer periciales con perspectiva de género, claro. Lo que pasa es que tienen que ser hombres que se hayan trabajado a sí mismos, que comprendan la teoría. O sea, esto no es exclusivo de las mujeres. Lo que sucede es que las mujeres vamos avanzando desde hace mucho más porque a nosotras es a quienes las violencias, las discriminaciones nos han impactado de manera concreta. Algo que yo sí sugeriría a los varones que quieren hacer este tipo de periciales es que empiecen por un trabajo de reflexión y autocrítica referente a los privilegios que como varones tienen en la sociedad. Y cosas muy concretas como quién saca la basura en la casa, quién pone el papel de baño en la casa, quién atiende, quién cuida, o si tienen en su lenguaje, yo ayudo, ¿no? Yo ayudo con los niños. Uy, gracias. Entonces, sí es muy importante, los varones pueden hacerlo. Tenemos antropólogos, colegas por aquí, creo que está Héctor, que ha realizado periciales en cuanto a violencia sexual, violencia comunitaria,
Lo que sí es importante es la perspectiva, la metodología y la capacidad de análisis, pero esto solo es posible si somos reflexivos y autocríticos con nosotras y nosotros mismos. No es exclusivo de las mujeres, de hecho no tendría que ser algo exclusivo de las mujeres, sin embargo, pues somos quienes, como en muchos otros espacios, hemos ido a la vanguardia porque es a nosotras a quienes más nos afectan este tipo de violencias. Referente a los peritajes para casos de niñez y adolescencias, a ver, mm, lo que yo he realizado, peritajes antropológicos, en casos donde las víctimas han sido niñas, pequeñitas, adolescentes. No sé si tu pregunta, no me acuerdo quién es, va en torno a cuando tenemos víctimas, por ejemplo, de violencia sexual, de abuso, de violencias. Sí, también las periciales pueden ser ahí. Lo que es verdad es que incluso dentro de las periciales que hago en esta línea, que hacemos, si voy a entrevistar adolescentes, necesitamos que sea con los protocolos debidos. Que los protegen ante cualquier cosa, ¿no? Entonces, como características particulares, bueno, uno es que siempre hay protocolos que nos indican cómo se debe citar, trabajar, qué personas tienen que estar cuando hay un adolescente, pero eso es en el caso yo entiendo que tu pregunta es cuando son víctimas de violencia, pero que están aún con vida, ¿no? Entonces sí, se pueden trabajar ahí. Listo, esas tres, Atena. Ok, voy a leer la siguiente pregunta y le voy a dar la palabra a Christopher. La pregunta que nos escriben aquí en Zoom es de Mónica Hernández. Agradece la presentación y pregunta que si en un peritaje antropológico que el hecho concreto coincide, perdón, lo voy a releer. Mi pregunta es, si es posible afirmar que en un peritaje antropológico que el hecho concreto coincide con el fenómeno del feminicidio. Entiendo que puede ser riguroso porque es una categoría jurídica, pero se puede aclarar en nota que en el peritaje se refiere a feminicidio en tanto a fenómeno social y categoría debatida también en términos científicos. Gracias. Creo que era un comentario, doctora, pero igual no sé si lo quiera comentar. Y también le cedo la palabra a Christopher, si está por aquí. Ah, Mónica, levanta la mano. Entonces le cedo la palabra primero a Mónica y luego a Cristian. Si pueden abrir sus micrófonos. Creo que Listo. los tienes que Hola. autorizar tú. Ah, ya está. Listo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. No, es que creo que no fue clara la pregunta. Tenía yo también un poco de dudas en cómo la planteé, pero la pregunta es si nosotros en un peritaje antropológico podemos afirmar sin que estemos, ¿cómo se dice? Determinando jurídicamente, porque no es nuestra competencia, por supuesto, pero afirmar a partir de la caracterización que hacemos que el hecho coincide con el fenómeno del feminicidio. Eh, Planteaba más bien que es riesgoso, entiendo, porque pues finalmente también feminicidio pues es una categoría jurídica, pero también pienso que antes de ser una categoría jurídica, pues es una categoría pues que se ha definido, caracterizado, trabajado en la academia, en la antropología también de manera muy particular. Entonces, mi pregunta es si qué tan posible es que podamos hacerlo en un peritaje antropológico o mejor abstenernos y simplemente caracterizar. Gracias. Doctora, ¿quiere que le dé la palabra primero a Christopher para acumular un poco más? Sí, Christopher, por si estás favor. por ahí. Sí, aquí estoy. ¿Me escuchan? Sí. Ok, mira. Bueno, primero felicitar al ponente por su presentación. Me parece muy atinada muchas cosas que plantea, sobre todo este hecho de sí establecer una distinción entre que esto no es eh, no tendría que analizarse desde el activismo, no porque uno sea tibio ni nada de eso, sino porque las consecuencias pues, pueden ser
como para las víctimas o las víctimas indirectas, si echamos a perder el caso por traspasar esa línea, ¿no? Bueno, es como para abrir. La pregunta son dos. Una muy técnica. Comenta que no se debería de considerar dentro de lo forense, y me gustaría saber cómo por qué. Yo tengo entendido que lo forense pues tiene que ver con todo lo que tenga que ver precisamente con algún delito, con lo jurídico, etcétera. Entonces, si bien la antropología física ha medio monopolizado un poco la cuestión forense, creo que la antropología social pues también quedaría dentro de lo forense cuando abordamos este tipo de temas, pero no sé, esa es una. Y la otra, con un tema que me llama la atención, estas muertes violentas, en específico la del suicidio, eh, que se puede analizar el contexto previo a que acontecieran estos hechos, ¿cómo lo abordamos desde los dictámenes, desde el peritaje en antropología social para dar cuenta que efectivamente, o sea, sí, entrevistamos a la gente del medio y todo, pero cómo lo integramos dentro del dictamen? Y eso me conecta también con la otra pregunta. Esta parte yo no la había reflexionado sobre integrar también estos prejuicios que no solo son de los involucrados directamente en el caso, sino también de los servidores públicos, ¿no? Es decir, estos prejuicios que comentaba que tienen los MPs de, nada, pues es que seguro acá andaba la prostitución, etcétera, ¿no? Eh, Esto, ¿cómo ya en el documento, cómo se integra cuando hablamos de la violencia institucional por omisión? O sea, ¿cómo integramos eso? De esos dos en específico, esto de los servidores públicos y si nos pudiera dibujar más ampliamente esto del tema del suicidio para abordarlo desde este enfoque. Gracias. Gracias. Le voy a dar la palabra nada más a Héctor para cerrar este segundo bloque de preguntas. Héctor, ¿puedes abrir tu micrófono? Hola, ¿qué tal? Bueno, nada más por la respuesta de si los hombres podemos o no hacer peritajes de género. A mí me parece importante pensar en que, bueno, digamos, como punto de partida, sí es cierto, el 99% de las personas expertas en temas de género, pues son mujeres. Eso sí es verdad y evidentemente, pues por motivos bastante eh, entendibles, pues, ¿no? Lo que sí me parece importante es no pensar que eso significa que quedamos eximidos de añadir una perspectiva de género a nuestra mirada de la realidad. Si no, ahí sí sería como dice Mónica, pues yo ayudo, ¿no? No, me parece que el aporte que hizo el feminismo a la perspectiva, digo, a la antropología, es decir, que hay que complejizar la forma en la que entendemos la realidad y que la estábamos entendiendo incompleta, pues, ¿no? Entonces, ese es el problema, digamos, para nosotros. Si no incorporamos, a menos medianamente, digamos, una perspectiva de género a nuestro análisis de la realidad, seguirá siendo incompleto, pues, ¿no? Nada más hacer eso. Muchas gracias, Héctor. Sí, yo creo que al ser una problemática social nos toca a todas las personas que podamos, ¿no? Eh, bueno, de la primera pregunta, Mónica, me parece, ¿toca ya? Sí, bueno, recordemos, y tú bien lo dijiste, a ver, feminicidio es una categoría que viene del trabajo antropológico, primero en Estados Unidos y aquí en México con el trabajo de Marcela Lagarde cuando fue diputada, pero es una categoría antropológica, indiscutiblemente. El reto aquí es que esa categoría antropológica se bajó a una tipología penal. Por eso les cuesta tanto a los ministerios públicos. Para ellos sigue siendo mucho más fácil decir, me lo llevo por homicidio y mire, así en friega ya lo tengo. Pero este es un punto que
que tenemos muy presente. Por eso el diálogo entre las dos esferas, lo jurídico y lo antropológico, es fundamental para que nosotros podamos comprender ellos qué necesitan para acreditar, porque es una categoría antropológica feminista. Y eso rompe con la estructura jurídica patriarcal, ¿no? Entonces, por eso es tan valioso poder hacer estos ejercicios de pericial. Y sí, Mónica, sí podemos concluir. A ver, lo que yo no puedo afirmar es que Juan es el feminicida de Rosa, porque yo digo que Juan, porque le vi la cara y yo creo que sí, ¿no? Y como además no quiso aceptar mi entrevista, sí, Juan lo mató. Yo no puedo afirmar eso. Lo que sí puedo es, y de hecho se hace, al final en las conclusiones, sí encontramos, porque justamente desde el área socioantropológica tenemos tipologías de feminicidios. Y en estas tipologías del feminicidio es que yo puedo identificar, ok, de acuerdo a todos los hechos analizados, presentes en la carpeta de investigación, la necro, las entrevistas, el trabajo de campo, desde el punto de vista antropológico puedo afirmar que estamos ante un feminicidio íntimo, porque estamos ante un feminicidio sexual sistémico desorganizado u organizado. Estamos ante un feminicidio infantil, sexual, sistémico, organizado. Claro que podemos afirmarlo. De hecho, nos toca y ha sido muy interesante en la experiencia de defensa con los jueces. Cuando me dice el Ministerio Público, perito, ¿qué conclusiones llegó? Y esto es lo primero que suelto. Sí, pelan los ojos, ¿no? Porque les estás diciendo, el hecho de muerte violenta es un feminicidio, ¿no? Y lo respaldo porque encuentro estas razones de género desde el punto de vista antropológico. Entonces sí, es importante dar esas conclusiones. Lo que no puedo hacer es pararme y señalar a Juan y decir, Juan la mató, ¿no? Pero pues ahí hay muchos indicios y todo, por eso digo, la pericia en antropología coadyuva en el proceso de investigación. Entonces es un trabajo en equipo. Al final, obtener una sentencia condenatoria es un trabajo en equipo. Referente a las otras tres preguntas, sí, cuando me hablo de lo forense, ya hemos tenido muchas estas discusiones, que el foro forense y por eso. Lo que pasa es que los ministerios públicos no entienden eso. Entonces, sí nos han pedido cosas que tienen que ver con el ámbito de antropología forense. Es decir, esta especialización que tiene de la antropología física. Y sí te pueden meter en una bronca que te pidan, te hagan preguntas y te nombren, hágame una pericial en antropología forense, cuando lo que vas a entregar son resultados socioculturales y que ellos no tengan claro, por eso es muy importante preguntar, así, tener, ¿qué quieres? Entonces, sé que lo de forense se refiere al foro en sí, este foro en el cual se está en los juicios, pero para mí sí es muy importante dejarles en claro a los ministerios públicos y a nosotros qué tipo de pericial. Y en realidad, entre más lo especificas, mucho más claro y más aporta que dejarlo antropología forense. Si me dices una pericial en la antropología con perspectiva de género, para esto es mucho más puntual. La otra era lo del suicidio y los prejuicios. El suicidio. A ver, sí, la metodología para las periciales es la misma metodología que tengo si me piden para un caso de tentativa o para un caso de suicidio. Es decir, tengo preguntas que voy a ir respondiendo y se pone especial atención en cuáles eran los hechos que hubo antes. No hago una ¿cómo se llama esta psicología? Ay, se me fue. Esta que se hace referente, es una prueba de psicología que se hace mucho en suicidio para Como dar autopsias cuenta forenses, una cosa así, ¿no? Gracias, sí, una autopsia forense, sí. No es autopsia forense, es autopsia psicológica. La autopsia psicológica a mí no me gusta, me parece que cae en muchos estereotipos y prejuicios, y lo que sí podemos hacer desde la antropología es identificar lo mismo, identificar continuum de violencia, identificar
prejuicios, elementos o actores que estuvieron ahí. Y sí tenemos casos donde podemos decir que el suicidio fue por razones de género, y eso no significa que haya alguien que la haya empujado, que le haya pasado la cuerda o algo, pero todo el contexto de violencia estructural, incluso puede haber casos en donde fue atendida, por ejemplo, una mujer, y todo lo que encuentras en la atención médica del IMSS es que es increíble que digan, ya trae adicción y le siguen dando lo mismo, ¿no? Les voy a poner un ejemplo que no es como tal de feminicidio, pero es para que puedan comprender esta esfera de cómo lo social y lo que está sucediendo en lo comunitario, el contexto. Ha habido casos de suicidios de residentes de medicina, ¿no? Bueno, ahí tiene que ver con un contexto de estrés, de muchas cosas, y también eso puede identificarse en suicidio. Puede haber razones de género. ¿Y cómo se integran los prejuicios? Tiene mucho que ver con las preguntas que haga el Ministerio Público. Si las preguntas del Ministerio Público, y esto lo trabajé en una última pericial con la licenciada, la maestra Andrea Medina Rosas, ella de manera concreta me preguntó que identificara cuáles habían sido las omisiones institucionales. Entonces ahí se integra. Entonces tiene mucho que ver con las preguntas, y es posible entonces hablar de violencia institucional, y así es como se va integrando. Y listo, creo que respondí todo. Gracias, doctora. Tenemos 4 preguntas más. No sé si gusta que las divida en 2 bloques o prefiere contestarlas en uno solo. Están un poco extensas. Entonces en dos. Ok. Voy a empezar con Alexalín González. Saluda a todas las personas que nos acompañan y le pregunta cuándo se refiere al distanciamiento entre antropericial y las víctimas por el tema de la objetividad. ¿Se refiere hacia la antropología como disciplina o por el tema legal con agentes del sistema judicial? Y Carlos Gutiérrez Gómez, menciona que es abogado y psicólogo y que trabaja en Fiscalía del Estado, y que su pregunta es si el peritaje antropológico aborda cuestiones que son propias de la victimología y psicología forense según la ponencia. ¿Qué opina al respecto? ¿Quiere que le lea más o pensé que eran más No, largas? Ok, ok, está bien. no con esas. Sí, Alex es la primera pregunta. Es importante mantener el distanciamiento porque al final somos agentes de ese sistema. Y luego en la emoción de lo que estamos viendo en la carpeta de investigación, en la emoción de lo que vamos escuchando o que nos damos cuenta de que hubo algunas omisiones o que aquí ya se le fue al Ministerio Público, y entonces como yo no mantuve un distanciamiento objetivo con las víctimas indirectas con las que estoy trabajando, pues en una de esas voy y le suelto todo, ¿no? Y uno no sabe en realidad qué pasa también con el lado de los operadores de justicia. Pero al tú aceptar ser parte de un proceso jurídico, digamos que estás también asumiendo de forma ética la confidencialidad del caso. Entonces, a veces, por ejemplo, yo entrevisto a la hermana de una víctima, y en la conversación resulta que tienen fotografías o tienen algo en la casa que se acordaron y no lo trajeron, y yo le digo, bueno, de mi teléfono de trabajo. Y me manda la foto y le digo, muchas gracias, pero luego me vuelve a contactar y me dice, Lick, ¿cómo va mi caso? Porque además las víctimas casi nunca te identifican como, para ellos todos somos Licks. ¿Cómo va mi caso? No sé, pregúntele a su ministerio público. O mire, no sé, creo que... Entonces, esa es una forma objetiva de responder. ¿Por qué? Porque no me corresponde. Eso es lo que es importante, mantener esa distancia. Lo que no me corresponde, porque estoy siendo parte de un proceso, pero soy una perita como son otros peritos. O sea, el perito de química no le corresponde decirle a la familiares qué es lo que encontró. La víctima tiene
víctima indirecta tiene todo el derecho de acceso a la carpeta de investigación y a que se le mantenga informada. Y esa es labor del Ministerio Público. Eso es a lo que me refiero. Porque luego si empiezan ya a hacerse amigas, pueden hacerlo después, ¿no? Pero en el momento yo sí recomiendo por experiencia poder mantener ese distanciamiento. Y de la segunda pregunta, no, el peritaje antropológico no es criminológico. Podemos integrar o a veces necesitamos revisar teoría criminológica para entender algunas cuestiones, pero no es un punto criminológico. Siguiente. Sí, tenemos de Rafael Barrandas, también agradece la exposición y menciona que en su caso no ha trabajado con temas de perspectiva de género, pero le interesa aprender la forma en que se hace el peritaje antropológico, pues desde la perspectiva de género, y pregunta qué bibliografía sería recomendable para poder aprender sobre el peritaje con perspectiva de género. Y tenemos otra pregunta de otro asistente que ya se tuvo que retirar, pero igual nos la dejó escrita. Pregunta Daniela García, ¿es posible realizar peritajes antropológicos con perspectiva de género de mujeres exprivadas de la libertad en situación de reinserción social, justamente para visibilizar y dar cuenta de los limitantes y obstáculos que puedan tener en cuanto a la presentación social y estigma que hay sobre ellas? Y son estas últimas dos de este otro bloque. Ujú. Gracias. Bueno, Rafael, lo primero es que puedas identificar qué es lo que te interesa qué temática de las periciales. Y hay mucha bibliografía, sobre todo los protocolos nacionales, estatales, internacionales, que tienen esta característica. Les recomiendo revisar la guía metodológica de peritajes sociales que hizo el Observatorio Nacional Ciudadano de Feminicidio. Es una guía muy, muy concreta y creo que para quien quiera empezar a adentrarse, pues ahí tiene eso de una forma muy, muy concreta. Y la pregunta de Daniela, bueno, a ver, es que le faltó algo y pues ya no está, ¿no? Pero las periciales son herramientas que coadyuvan en un proceso jurídico. Pueden ser en varios puntos, puede ser, de preferencia es en el proceso de investigación, y también se han solicitado la presencia de peritos y peritas cuando viene la individualización de la pena o cuando se está solicitando liberación anticipada. Probablemente para liberación anticipada puedan aportar información a esto que plantea Daniela. Pero eso es importante, las periciales son pruebas específicas que se insertan en un contexto jurídico, ¿no? Así como ella lo plantea, me parece bien como es que para cuando están afuera, no me quedó muy claro el contexto, pero sí voy a aprovechar su pregunta para que sea muy claro esto. Son en momentos y en procesos jurídicos, porque son herramientas que coadyuvan en ese punto. Y ya. Sí. Bueno, ya solo tenemos 3 comentarios, dos de Facebook y uno aquí. Pero antes me gustaría preguntar si en el Colegio de Jalisco no hay preguntas de las personas asistentes. Eh, Igual si es que las hay, ahorita que después de leer los comentarios, el primero que tenemos de Facebook es de Olimpia Jaime Spitia. La felicita por la presentación. Dice: excelsa exposición, querida Mónica. Aplausos a tu profesionalismo y ánimo divulgativo feminista. Desde Mujeres Guerrerenses por la Democracia AC te abrazamos con reconocimiento y afecto. También comenta Araceli González Saavedra: gracias por compartirnos esta ponencia, doctora Mónica. Su trabajo es clave en la exigencia de la justicia para las mujeres. Y aquí en Zoom tenemos un comentario de Luis Fernández. Muchas gracias a la doctora Mónica por compartir su trayectoria y experiencia antropológica y pericial en esta segunda jornada de trabajo en el marco de los 10 años del SPAT. Me parece fundamental la exposición que ha realizado la doctora, especialmente por la relevancia que representa el sentido
el sentido, alcances, límites y responsabilidades que conlleva la realización de una pericial, así como de las personas expertas que lo deben llevar a cabo. De igual manera, agradezco su generosidad para exponer con toda claridad tanto los retos como los aportes sociales y científicos, así como la distinción para no confundir dicha labor y necesidad imprescindible de tomar un posicionamiento crítico, ético y político con el fin de llevar una pericial con la mayor pertinencia posible y situada desde los contextos, actores y problemáticas específicas. Creo que alguien levantó la mano. No sé si quieran volverla a levantar porque no vi quién era. Aún creo que tenemos tiempo para tomar la palabra. Mm, Creo que no. Y del Colegio de Jalisco, creo que tampoco hay más comentarios. No, Bueno, no, Atena, muchas gracias. Acá ya no tenemos más comentarios. ok, muchas gracias. Bueno, pues les agradecemos a todas, a todos y a todos por acompañarnos. Ah, perdón, Daniel Mejía levantó la mano. ¿Quieres tomar la palabra? Um, Déjenme ver si puedo. Sí, ya puede hablar, ya Ah, puede ok. tomar la palabra. Hola, creo, ¿ya me escuchó? Sí. Hola. Ay, hola, buenas tardes. Perdón por la demora en levantar la mano. La verdad es que, pues bueno, yo soy estudiante de antropología social y apenas estoy pues aprendiendo todo esto, ¿no? Este, entonces, bueno, yo tengo una duda que me ha rondado la cabeza y a pesar de que he escuchado esto y me ha ayudado mucho el tema, pues sigo teniendo la duda. Am, bueno, ¿sí me escuchó? Es que no sé si me escucho. Sí, adelante, Daniel. Ah, bien, gracias. Am, Teniendo en cuenta todo estos, mm, ¿cómo le llaman? Como todas estas divisiones referidas a violencia, ¿no? Violencia de género y, y todos estos cuadros. Yo tengo la duda, bueno, ahorita es como, repito, lo que he escuchado ahorita me ha ayudado a aclarar en parte. Mi duda era, al principio, ¿por qué? Digo, sí está bien, no lo hago como crítica ni como que se me haga mal, sino como duda legítima de que, ¿por qué es necesario llamar feminicidio, homicidio y demás a un asesinato? Entonces, bueno, ahorita lo he ido comprendiendo un poco, pero sistemáticamente, no, no eso, bueno, no lleva eso a que el sistema judicial pues también se deslinde de la violencia como tal, o sea, de los asesinatos, porque bueno, yo lo observo por acá, yo donde yo vivo en el Estado de México, y si bien es una de las entidades con mayor número de feminicidios como tal, me he dado cuenta que aquí las autoridades se han dejado de ocupar de los asesinatos o de los homicidios. Y justo como lo escuchaba hace rato, ¿no? O sea, todo esto de conflictos de bandas, ¿no? De crimen organizado. Entonces siento que el Estado, al escuchar, o bueno, al determinar, ¿cómo lo puedo decir? Al hacer grupos de violencia, llamados así, violencia de género, violencia intrafamiliar, demás, siento que deslinda un poco la visión, o como que se deslinda de la visión de lo que en realidad es el asesinato, de lo que en realidad es la violencia en general. ¿Qué, cómo podríamos, no sé, llevar a una presión a la legislación de que si bien es importante, ahorita es importante darle paso a esto de los feminicidios porque es un fenómeno social que está muy vigente y es horrible?
pero en sí, pues todos los asesinatos es horrible. Y aquí entra un poco en mí el hablar de un poco de especismo o bueno, de especies. Y entonces también al hablar de homicidio y feminicidio, también se deja a un lado todo el tipo de asesinatos. O sea, justamente, o sea, asesinato, para mí la palabra asesinato conlleva todo lo que engloba, ¿no? Todo lo que es una violencia. Esa es mi duda y perdón, a lo mejor si no soy muy claro, todavía no sé cómo llevarla. Ok, gracias, Daniel. Preguntas algo que pues es muy extenso o muy sencillo según como lo querramos ver, ¿no? En el sentido de ¿por qué es necesario llamar feminicidio? ¿Por qué es necesario llamar violencia de género? ¿Por qué es necesario especificar violencia, violencia física, violencia emocional, violencia patriarcal, violencia vicaria, violencia? Esto es una que hoy podemos hacerlo, Daniel, es producto de muchísimo esfuerzo, trabajo, de visibilizar las discriminaciones históricas de niñas y mujeres y cómo estas discriminaciones históricas se han manifestado en todos los ámbitos de nuestra vida y por qué es necesario nombrarlas. Lo que no se nombra no existe. El feminicidio no es un fenómeno nuevo. El feminicidio no es algo de moda ni es algo que no estaba antes. Te recomiendo leer, hay 3 tomos de la UNAM que habla justamente sobre feminicidio. Son 3 tomos compilados por Marcela Lagarde, Diana Russell y Radford, y nos habla de esta complejidad del fenómeno. Y te lo voy a poner así, ¿no? ¿Por qué es necesario homicidio y feminicidio? Y porque el feminicidio nos matan por ser mujeres y puede parecer algo muy simple, pero es de una enorme complejidad. Si esta pregunta ya la han hecho y también en algunos momentos me han dicho, es que a nosotros también nos matan, ¿no? Los hombres, a nosotros también nos matan. Pero cuando estoy yo en un aula, me gustaría hacerlo aquí, pero no es posible. Cuando yo estoy en un aula mixta, les empiezo a preguntar a las personas, levantan la mano las personas que les han dado una nalgada en la calle. Solo las mujeres. Levanten la mano quienes han sentido miedo en ir en un taxi solas. Solo las mujeres. Levanten la mano quien han sido abusadas sexualmente a temprana edad o más grandes. Mujeres, mujeres, mujeres. Todas las cuestiones de violencia se exacerban en los cuerpos femeninos y por eso utilizar feminicidio y por eso establecer los diferentes tipos de violencias y nombrarlas, violencia vicaria, violencia, lo que tenemos ahora también la violencia en el ciberespacio. Todo esto es el logro y es una cuestión política, porque Marcela Lagarde habla que las mujeres somos seres humanas, ¿no? Entonces, cuando estamos enunciando y generando estas tipologías penales y generando los protocolos y generando la Ley General de Acceso, estamos haciendo una acción política por la vida de las niñas y las mujeres. Por eso es fundamental hacerlo, Daniel. Entonces yo te recomiendo mucho que puedas echarte un clavado a estos 3 libros para empezar que están publicados por la UNAM y ahí te vas a dar cuenta de este espectro de violencias a nivel mundial y cómo es político que hoy podamos estar hablando hoy aquí y podamos tener categorías para decir lo que le pasó a esta niña no es solo que la asesinaron, no es solo que fue víctima de violencia sexual. La violencia sexual es violencia feminicida. Y por eso es tan importante y es un trabajo de muchísimas mujeres que han dado su vida incluso, porque hoy podamos tener nuestras leyes, que podamos votar, que podamos ser ciudadanas y que podamos impulsar a otras y buscar que no queden en impunidad sus muertes y las violencias que se cometen con ellas. Y yo con eso cerraría. Muchas gracias,
Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron. Te paso micrófono, Atena, para cerrar la sesión. Gracias, doctora. Muchas Justo, qué gracias bueno que por la respuesta. Muchas gracias. sí, gracias, Daniel. Gracias, doctora, pues por la última reflexión que nos deja, que creo que es lo más importante de la sesión, ¿no? La cuestión especializada sobre, pues, la atención y estudio de los feminicidios, de casos de muertes violentas de mujeres. Yo les agradezco a todas las personas que nos vieron, ya sea por Facebook o también aquí por Zoom o presencialmente. Nada más para recordarles que todavía hoy continúan las actividades de este 10º aniversario del SPAD. A las 4 de la tarde habrá un segundo panel con la temática de métodos y técnicas en la antropología del derecho, y también el día de mañana habrán más actividades que les invitamos a consultar para el cierre. Y pues nada, muchas gracias por acompañarnos y que tengan un bonito día.